Cuando mi primera startup era una idea, cometí todos estos errores. Para que tú no los cometas, iremos paso a paso desde cómo empezar, qué preguntar y cómo usar la información. Y todo con ejemplos reales. Es posible que sientas vértigo por no saber cómo empezar o cierta inseguridad sobre cómo hacer una encuesta o entrevista. Con este vídeo estarás 100% capacitado para hacer las mejores preguntas y disfrutar en el proceso. Despídete de los errores que ya no vas a cometer. Los emprendedores siempre estamos listos, así que ¡vamos! Lo primero es encontrar a la persona adecuada y para hacerlo rápido le enviaremos una encuesta de 3 preguntas a todos nuestros contactos. Eso lo he cubierto ya en otros vídeos, así que simplemente haré una referencia rápida. Es importante que le envíes esta encuesta a todo tu network porque nunca sabes quién puede tener un contacto que cambiará el rumbo de tu startup desde el principio. Es fundamental insistir en que te hablen de personas que te puedan presentar, así evitarás perder tiempo. Con mi primera startup me lancé a hacer preguntas sin pararme a pensar quién era mi público ideal. Trataba de competir con el mayor cliente de Google. Para escuchar al mercado me fui a la terminal de salida del aeropuerto a entrevistar a muchos usuarios potenciales de noches de hotel. Entrevistar a ese público tenía todo el sentido del mundo. Eran personas con mucho tiempo muerto por delante y que seguramente se habían alojado en algún hotel de la ciudad. Me sorprendió la cantidad de cosas que salieron mal y que me hicieron perder tiempo. Algunos no se habían alojado en hoteles, otros reservaban sobre la marcha. Otros ni siquiera querían hablar conmigo porque no les apetecía. Después de 2 fines de semana en el aeropuerto, todavía no había dado con 2 feedbacks similares. Y cuando pasa eso, es muestra de que tienes que definir mejor tu nicho. Usa estas 3 preguntas para acelerar ese proceso. Este guión lo adaptas según tus necesidades. Si yo lo volviera a hacer, usaría estas preguntas. Si quieres, para el vídeo y lo ves con calma. Si te sientes atascado con estas preguntas, déjame un comentario y trataré de ayudarte. La encuesta nos ayuda a dar rápidamente con la gente adecuada. Ahora toca saber qué es lo que motiva su comportamiento y para eso tenemos que pasar de encuesta a entrevista. Quédate con una idea. Si preguntas bien, sacarás información que no tenías a la hora de hacer tu guión. Esto implicará querer hacer más preguntas sobre esta información nueva que nos acaban de dar. Conclusión, te pasará gran parte de la entrevista hablando sobre cosas que no llevabas puestas en el guión, sobre todo en las 3 primeras. Por eso hacemos entrevistas y no encuestas. Vamos a volver al ejemplo anterior de mi primera startup. Vamos a suponer que damos con ese público que reserva hoteles con antelación y que está dispuesto a cambiar de un hotel a otro si hay una buena oferta de por medio. Estas son las mejores preguntas que se me ocurren. Están todas relacionadas con las tareas del proceso de reserva y con las motivaciones por reserva. Puntos débiles a la hora de seguir haciendo preguntas en un formato encuesta cuando ya conocemos a nuestro público. Ahora mismo solo tenemos 6 preguntas, pero para entender motivaciones nos hace falta la más importante, el ¿por qué? Si lo añadimos pasamos de 6 a 12 preguntas y a no ser que tu público sea de jubilados, no esperes que la gente dedique tanto tiempo a contestar a esas preguntas. Algo muy evidente que se pierde con las encuestas es que no ves la expresión que usa la gente a la hora de responder a las preguntas y que te puede estar dando pistas de que esa es la pregunta más importante. Si le preguntas a alguien acerca de sus tareas y te dice, ¡joder, la peor de todas es esta! O ves que alguien es muy enérgico con algo, sabes que estás ante una respuesta de dinero y te conviene seguir haciendo más preguntas y eso es algo que nunca nos va a permitir hacer las encuestas. Otras preguntas que suele darse es que el encuestado entiende las preguntas de una manera distinta a la que tú se lo quieres trasladar y ya es imposible arreglar ese malentendido. Aclarado, necesitamos entrevistas, pero ¿cuántas? Pues entre 8 y 10. Cuando ves que hay pocas respuestas que te estén sorprendiendo y puedas hacer una entrevista prácticamente igual que lo haría en ellos. En ese momento tendrás toda la información necesaria para entender el problema, crear una propuesta de valor y finalmente desarrollar un MVP. Si tuviera que hacer un guión de entrevistas de una sola pregunta sería ¿te está siendo útil este vídeo? Si es así, dale al like y si te está siendo súper útil, suscríbete. Mis primeras entrevistas siempre duran entre 90 y 120 minutos y llevo un guión de unas 30 preguntas a las que suelo añadir varias más durante el propio proceso. Asegúrate de entender todos los problemas por los que pasa tu cliente. Para hacer la solución perfecta necesitas saber cómo se origina, cómo trata de resolverlo y qué aspira a lograr si consigue resolverlo. Te recomiendo que seas flexible. Yo cometí el error de disparar mis preguntas una tras otra las que llevaba puestas en el guión sin importar el feedback que me estaba dando, sin reaccionar ante él. Y eso es tan bueno como seguir haciendo encuestas. Y siempre trato de recoger las respuestas con las palabras exactas que me ha dicho el entrevistado. De esa manera podré usarlas luego para los claims de marketing y demostrar a ese público que hablo el mismo lenguaje que ellos. Para asegurar el problema real del entrevistado hay que preguntar por el pasado o por el presente. ¿Has usado o usas alguna solución contra X problema?
mucho mejor que preguntar ¿usarías o usarás una solución para este problema? Estas respuestas aseguran que resuelves un problema en lugar de una bonita idea fruto de la imaginación del entrevistado. Otro error que cometí, que es muy común, es poner el contexto del problema a la hora de hacer una pregunta. Es fundamental que eso lo haga el entrevistado y que no condicionemos su respuesta. En mi caso el error fue preguntar directamente por los problemas económicos asumiendo que eran los peores. Ahora empezaría por preguntarle cuáles son los problemas que más le importan, porque a lo mejor hay un problema emocional o un problema social que le importa más que los económicos. Y otro trending error es hablar de la solución y tratar de venderla durante la propia entrevista. El entrevistado nos sirve por su experiencia, por lo que ya ha vivido, no por lo que imagina que hará. Así que no trates de venderle. Aprovecha todo el tiempo con él para sacar toda la información y para preguntarle acerca de otras personas que él pueda conocer que también tengan ese problema y que te las presente. No vas a aprender nada hablando de tu solución. Eso es para otra entrevista posterior. Para saberlo todo acerca de las entrevistas, te dejo esta playlist. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta la próxima.